Bueno, entonces, Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En esta ocasión, en este Confróntese, Juan Solano nos va a hablar sobre la obra, la vida y la obra del profesor Rubén Sierra. Juan es editor y corrector de textos, profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Em, Juan básicamente hizo su tesis sobre el trabajo del profesor Rubén, del profesor Sierra, y nosotros quisimos invitarlo porque pues queríamos en este ciclo de charlas de Confróntese, que son charlas que se dedican a introducir el pensamiento de un filósofo o una filósofa, pues que son canon en el pensamiento filosófico occidental o quizá pues también mundial o oriental. Ojalá se lleguen a adelantar ese tipo de sesiones, pero por el momento, después de terminar con el ciclo de filósofos de canon occidental, decidimos hacer uno sobre filósofos o pensadores colombianos. Y parte de ese problema o parte de la razón por la que nació esta idea, fue preguntarnos si había algo así como pensamiento colombiano. Y digamos, en Saga hay un texto bastante particular que escribió, pues es una conferencia que dio el profesor Rubén sobre este problema. Entonces, a mí me gustaría que Juan nos contara por qué es importante el profesor Rubén Sierra, porque sería interesante estudiarlo y cómo responde a él a estas preguntas que se hizo Saga, y si de alguna manera su obra nos da algunas luces sobre eso. De acuerdo, no, pues primero quiero agradecer la invitación a todas las personas que organizan este programa, Confróntese. Eh, Les quiero contar antes que también tuve una experiencia en una revista estudiantil como Saga. Entre 2010 y 2012 más o menos participé en la revista Fénix de Literatura, Arte y Cultura, también de la Universidad Nacional. Quiero agradecer a los organizadores y a las personas que nos ven. De nuevo, gracias por la invitación y por la oportunidad de rendir un homenaje a la memoria del profesor Rubén Sierra Mejía. Em, el texto que voy a leer, porque preparé un texto, sí intenta responder a esas preguntas de la importancia o la relevancia de Sierra, pero tal vez por la propia obra, por la propia biografía, digámoslo así, de Sierra, eh, no me voy a enfocar tanto en su pensamiento filosófico, aunque es inevitable hacerlo, claro, sino que en general creo que yo voy a destacar como las diferentes facetas de su vida pública, llamémoslo así. Em, y lo voy a hacer desde mi punto de vista o desde mis intereses que, que están relacionados con la historia de la edición y con la historia intelectual y con la historia de la universidad, porque pues precisamente el trabajo de Sierra em, estuvo involucrado con estos aspectos de la vida pública del país. Em, Les quiero contar, pues como presentaban al principio, que esta perspectiva de la que voy a hablar surge, se deriva de una tesis de maestría que hice en el Instituto Caro y Cuervo y que se tituló Los libros editados por Rubén Sierra Mejía en el Seminario Cátedra de Pensamiento Colombiano, edición de libros de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Mi interés por Rubén Sierra surgió por los libros que editó en el Seminario Cátedra de Pensamiento Colombiano, que fueron publicados entre 2002 y 2018. Les voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí están los libros a los que me refiero. Yo conocí estos libros durante el curso de mi carrera en estudios literarios que hice más o menos entre 2008 y 2012,
antes de empezar a trabajar por algunos años como corrector de textos y editor en la misma institución. Yo trabajé en la Nacional como editor y corrector entre 2014 y 2019. Lo que me decidió a trabajar con estos libros ya en la maestría fue que para mí su figura intelectual y su coherencia interna, la coherencia interna del proyecto, quiero decir, contrastaban con las formas externas de esos libros, con sus carátulas, pues como vemos, todas son diferentes, dado que fueron publicadas en colecciones diferentes. También me decidí a investigar su trabajo por mi experiencia como trabajador en esa institución, donde presencié algunas disputas internas para defender la importancia de un centro editorial, es decir, de la producción institucional de libros y revistas, especialmente durante los cambios de decanaturas o de rectorías. Así que mi aproximación es primero literaria por mis estudios, luego editorial y finalmente histórica, como digo, no específicamente filosófica, pero ya veremos de qué forma esto también hace parte de lo que voy a decir. Mi interés en la obra de Sierra empezó por el final, es decir, por la obra a la que él dedicó sus últimos 20 años de vida más o menos, es decir, la investigación en la historia del pensamiento colombiano y la edición académica. Mm, De esos libros me pareció interesante, por ejemplo, que el propio Sierra Mejía y varios de los autores del seminario Cátedra fueran profesores ya pensionados que habían extendido sus años de actividad para dedicarse a la investigación, ya libres de las cargas académicas de clases y calificaciones. En esa modalidad de trabajo identifiqué una forma de sociabilidad y de actividad intelectual que difería de las formas más comunes del trabajo solitario, grupos de investigación convencionales en la universidad, donde el tiempo limitado de los profesores investigadores hace más difícil el desarrollo de proyectos colectivos a mediano o largo plazo. En otras palabras, lo que quiero decir es que me parece que estos libros son precisamente un proyecto colectivo y de mediano plazo que es más raro de ver ahora. Me pareció ver en él y en el grupo conformado a su alrededor un modelo de acción académica e intelectual que es propio de otra época y de otras culturas intelectuales, pero que puede sugerir no solo temas y problemas para nuestro presente, sino también formas de trabajo y de asociación. Reconozco ahora que aparte de la admiración por su figura, que puede ser ingenua si no se elabora como conocimiento, me atrajo a Sierra la necesidad de claridad, de guía, como quien busca un maestro. La distancia generacional es grande, por ello no solo los datos, sino también los juicios que emitiré pueden estar viciados por estar incompletos o por estar mediados por el tiempo y la falta de experiencia directa. Yo no fui alumno ni colega de él directamente. Las personas de la edad de nuestros profesores, entre 50 a 60 años, eh, pueden dar una idea mejor informada de Sierra, pero podemos empezar por esto, por la declaración de una experiencia lectora y editorial, que en este caso es la mía. Este texto está organizado en tres partes y como la presentación en PowerPoint que están viendo en pantalla. Eh, la primera es una descripción del ambiente histórico de los tiempos de nacimiento de Sierra, especialmente de las condiciones de la modernización de la universidad en Colombia. Segundo, voy a presentar unas notas biográficas, sobre todo de su formación lectora y de su educación, y algo de su experiencia docente. Y tercero, unas reseñas de su obra original como ensayista, fundamentalmente, y de su trabajo como editor académico y líder cultural, precisamente del periodo en el que trabajó editando los libros de la colección del Seminario Cátedra de Pensamiento Colombiano. ¿Listo? Entonces, aquí vemos las carátulas de los libros. Bueno, quiero aclarar que Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, se publicó en 2002. El radicalismo colombiano del siglo XIX, se publicó en 2006.
República Liberal, Sociedad y Cultura es de 2008 o 2009, si no estoy mal. La Restauración Conservadora es de 2012 y la Hegemonía Conservadora es del 2018. Bueno, entonces vamos con el contexto, digamos, de su nacimiento y de su educación. Eh, Antes de hablar de Rubén Sierra y de su obra, quiero describir algunas generalidades del ambiente nacional e institucional del tiempo en el que nació y se formó. Su vida empezó durante el periodo de entreguerras mundiales y durante el periodo de la República Liberal, que en Colombia ocurrió entre 1930 y 1945. En ese momento se rompió durante 15 años la hegemonía política del Partido Conservador, que antes había gobernado el país durante más de 50 años, aproximadamente entre 1881 y 1930. Las consecuencias de esos dos acontecimientos son el telón de fondo de su vida y de su trabajo. Les propongo esta imagen. Su nacimiento coincide casi exactamente con la organización de los planes de construir el campus de la Universidad Nacional de Colombia, que lideraron Alfonso López Pumarejo, uno de los presidentes de la República Liberal, y Agustín Nieto Caballero, uno de los pedagogos y líderes educativos de entonces, con la asesoría de Fritz Carlsen y Leopoldo Rotter. Esos planes de construcción del campus se desarrollaron más o menos entre 1937 y 1939. Es decir, si comparamos la vida de un individuo de Sierra con la existencia de una institución, la Universidad Nacional, entonces el paralelo es más claro para nosotros que intentamos reconstruir su trayectoria desde 2021, a casi un año de su fallecimiento. Hacemos este trabajo de memoria desde un espacio universitario, pues la mayoría lo conoce como profesor, precisamente. Su vida recorrió la mayor parte del siglo XX y entró hasta las primeras décadas del XXI, por lo cual me gusta pensar en él como una bisagra entre épocas, desde las reformas liberales en Colombia, pasando por la época de la violencia del medio siglo y la reacción conservadora, luego las aperturas de los años 60 y el Frente Nacional y sus obstáculos para la democratización política, hasta el desarrollo de la filosofía y las ciencias sociales en el país, el impacto creciente de la sociedad de masas, las revoluciones en las comunicaciones y las nuevas crisis de comienzos del siglo XXI. Entonces, les decía, en la propuesta de entender el contexto a partir de el paralelo entre la historia nacional y la historia de la universidad, quería arrancar con esta imagen que es un mapa que muestra la ubicación de las facultades de la Universidad Nacional de Colombia en el centro de Bogotá antes de la construcción del campus. No sé si pueden ver la flecha que muestro en pantalla. ¿Me puedes confirmar? ¿Aló? Hola, Juan. No, no, no la veo. ¿No hay flechas? Bueno, no importa. ¿Hacia dónde está? No, estoy intentando señalar con las flechas, pero si no lo ven, Ah, no, ya, no ya. tiene ¿El caso. cursor? Sí, el cursor es... Ah, ok, sí, 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 sí sí, se ve. listo, perfecto. Entonces, aquí los cuadritos que están en negro representan la ubicación de los edificios que la Nacional tenía antes de 1937 en Bogotá. Por supuesto, la ciudad era muy pequeña. Claro, este no es un mapa exacto de la Bogotá de entonces, pero está claro que la calle 26, por ejemplo, acá no existía, era apenas un diseño preliminar. La calle 45 que vemos acá tampoco existía. La carrera décima tampoco había sido trazada, eso ocurrió después del Bogotazo. Entonces lo que vemos aquí es básicamente una universidad dispersa para una ciudad todavía pues muy pequeña realmente. Y aquí digamos, el plano general o la ubicación general de la universidad en ese plan inicial. Este era el aspecto de la rectoría de ese entonces. Ese es el edificio que actualmente ocupa
unas dependencias del Ejército Nacional, que queda actualmente entre las calles Novena y Décima, junto a la Plaza de los Mártires. En este edificio, aparte de la rectoría, funcionaban las facultades de medicina, farmacia y odontología. Quiero que nos fijemos un poco en los detalles de la arquitectura entre neoclásica y republicana de este edificio monumental. Esto que vemos es, digamos, parte del esfuerzo de fundación o refundación de la Universidad Nacional en forma editorial. Es una revista, un anuario que publicaron en el año 39. Esto equivale un poco a los Anales de la Universidad Nacional, que fue la primera revista realmente que fundó Manuel Ancísar poco después de la fundación en el siglo XIX de la Nacional. Estoy hablando de 1867 y los anales de entonces habían arrancado un par de años después, en 1870 aproximadamente. Lo que quiero decir es que la fundación de la universidad, aparte de ser infraestructura, también es editorial, por eso destaco el asunto de la revista. Pues aquí hay otro ejemplo de los planes de construcción de la ciudad universitaria. Esto no coincide exactamente con lo que finalmente se construyó. Veamos algunos detalles. Por ejemplo, esta ubicación donde actualmente está el edificio de artes plásticas puede coincidir, aquí está derecho, pero todo lo demás realmente no es un plan exactamente como existe ahora, ¿no? La disposición general, en cambio, sí está más o menos estable. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En este periodo fueron fundamentales para Colombia y para el mundo las migraciones europeas, y para Colombia pues no solo las reformas de la República Liberal, sino también la reforma educativa. Durante la primera mitad del siglo XX, la guerra en Europa forzó la migración de miles de profesores, artistas, intelectuales o sus familias hacia América, especialmente a Norteamérica, a los Estados Unidos y a Canadá, pero también a México, Argentina y Brasil, y algunos a Colombia también. Debido a ese hecho histórico, quiero destacar la importancia especialmente de la cultura alemana en la profesionalización y modernización de las ciencias, la filosofía, las ciencias sociales y las humanidades en el país. Una lista de personas de origen extranjero en Colombia y un estudio sobre sus obras en el país entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX mostraría probablemente que de una u otra forma ese contingente de personas contribuyó a la definición o a la creación de nuevas profesiones académicas o a la modificación de algunos intereses que existían entre nuestro país y Europa o Norteamérica. Me refiero a personas como Gerard Masur, Karl Brunner, Luis de Zulueta, José María Otzkapdeki, Francisco de Abrisqueta, Antonio García Banús, Ernesto Gull, Leopoldo Ribny Rosenfeld, Josa Zaranka, Gerardo Raichel Dolmatov, Paul Rivet, etc. Además, claro, de colombianos que viajaron a Alemania o a otros países europeos como Danilo Cruz Vélez, Jaime Jaramillo Uribe, Rafael Gutiérrez Girardot, Rubén Jaramillo, Rubén Sierra y otros que después de ellos también han ido a estudiar allá, que se han quedado o que han regresado. Ese grupo, digamos, ese fenómeno de movimientos intelectuales y culturales, eh, y ese grupo tuvo un papel destacado en la renovación y el cambio social y la institucionalización de nuevos saberes y prácticas en nuestro país. Por eso quiero destacar el proyecto fundamental de la reforma y refundación de la universidad, porque la construcción de la ciudad universitaria en la práctica fue una refundación. En esa concepción urbanística y en esa concepción pedagógica, dos alemanes fueron claves. Ya los mencioné, Leopoldo Rother y Fritz Carlsen. Eh, Ellos dos venían pues huyendo un poco de la Alemania nazi, eh, pero
digamos, su concepción de educativa y su concepción urbanística implicaba que el campus universitario era un espacio en donde los estudiantes podían resguardarse un poco de la vida de la ciudad. Por eso se decidió construir el campus afuera del centro de Bogotá y construir muchos espacios verdes. Y, digamos, en general, la idea era reunir esa dispersión geográfica que veíamos al principio. Eh, una de las acciones clave en esa reforma educativa fue, digamos, el repensarse el modelo educativo, es decir, cuestionar si la vieja forma de dar clases como cátedra de un profesor hacia sus estudiantes todavía era viable en el sentido de las presiones que cada día más eh, pesaban sobre el país, en el sentido de crear, por ejemplo, nuevas industrias o nuevas profesiones que contribuyeran a desarrollar intelectual y económicamente a la sociedad. Una de esas orientaciones nuevas fue el cambio de los servicios de bibliotecas. Eh, la orientación hacia la investigación de la nueva universidad incluyó precisamente una reforma de sus sistemas de información, de las bibliotecas básicamente. Resulta revelador un texto publicado en el anuario del 39, en una sección dedicada a las bibliotecas, donde se lee lo siguiente: el moderno espíritu de investigación ha dado a la biblioteca universitaria una importancia que antes carecía. Ese espíritu, aunque ausente de la biblioteca de las universidades de otros tiempos. Con ello no queremos decir que entonces se careciera de espíritu investigador, pero las investigaciones se llevaban a cabo en las bibliotecas privadas de los profesores. La biblioteca pública es producto del último medio siglo. Si había biblioteca común, era destinada a una consulta superficial, pero los últimos 40 años han traído un cambio fundamental, pudiendo decirse que hoy la universidad, que no ofrece facilidades de investigación a su profesorado y alumnos, no es un establecimiento completo. Por eso les quería mostrar el aspecto de las bibliotecas antes de la construcción del campus. Esto, digamos, es el aspecto de las dos facultades principales de entonces, la de ingeniería y la de medicina, y sus secciones de bibliotecas. Parte de la acción de la República Liberal y también de estos alemanes en Colombia y de estos europeos, entre profesores que he mencionado, fue el hecho de que fundar una universidad moderna implicaba también dotarla de algunos servicios comunes. Lo que vemos en pantalla es el aspecto del edificio de la editorial de la universidad, que hoy es el Museo de Arquitectura Leopoldo Rother. Este edificio fue diseñado originalmente por Rother para albergar la imprenta de la universidad. Y lo que vemos a derecha es la portada de la revista de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene un subtítulo que reza Revista Trimestral de Cultura Moderna. Lo digo porque recordemos que mi perspectiva es un poco hablar de la historia de la institución, pero desde el punto de vista editorial, y el hecho de que los acontecimientos de abril de 1948, es decir, el Bogotazo, hayan implicado, digamos, la suspensión de ese proyecto de modernización de la sociedad, de la cultura y de la universidad, implicó que tanto el edificio como esta revista de cultura moderna quedaran un poco en el aire. Este edificio, entre otras funciones, sirvió como sede de la Facultad de Filosofía, luego como biblioteca central, eh, y finalmente se convirtió en un museo de arquitectura. Es decir, si una institución construyó un edificio tan grande para albergar su propia imprenta, eso habla
de la ambición que tenían en dotar a la universidad de una capacidad de comunicación enorme. Eh, Estamos hablando de que los planes editoriales de entonces eran publicar, pues no solo libros de los profesores de la universidad, sino hacerlo en cantidades industriales, como diríamos ahora. Este es otro aspecto de cómo el edificio efectivamente fue usado con fines editoriales. Lo que vemos es una fotografía aquí arriba de la librería, donde los estudiantes compraban y vendían libros. Bueno, mm, en ese momento fue fundamental la gestión de la rectoría de Gerardo Molina. Él es una figura fundamental en la historia de la modernización de la universidad y de la división universitaria en Colombia, pues entre otras cosas fue el responsable de la creación de la sección de extensión cultural, dependencia institucional de su rectoría, donde la propuesta de universidad moderna para el país tomó cuerpo en forma de mediación comunicativa, como actividad editorial, dramática, musical, académica, de investigación y de divulgación científica. En ese momento, después del Bogotazo, lamentablemente, figuras como Cayetano Betancur, Rafael Carrillo, Luis Eduardo Nieta Arteta y Danilo Cruz Vélez, que fueron abogados y algunos de los primeros profesores del Instituto de Filosofía en la universidad, con la toma del poder de- del Partido Conservador a través de Laureano Gómez y luego de la dictadura militar de Rojas Pinilla, este tipo de personas fueron suspendidas, sus cátedras fueron canceladas y ellos tuvieron que salir del país o dedicarse a otras cosas. Otro aspecto que quiero destacar un poco del contexto institucional de la universidad de entonces es el seminario. ¿Por qué el seminario? Porque es una práctica de creación de conocimiento no solo en la filosofía, sino también en las ciencias sociales. Como decía antes, la transmisión de algunos aspectos de la cultura académica europea a Colombia y a América Latina, que incluyen el diseño y la construcción del campus universitario y del desarrollo de algunas disciplinas modernas, tiene otro elemento, el seminario de investigación de origen alemán. Se trata de un mecanismo de acompañamiento pedagógico orientado por un maestro y seguido por estudiantes en etapas avanzadas de estudio, que produce textos sometidos a la observación y a los comentarios colectivos. Es decir, el seminario es una forma de creación de conocimiento, ya no solo de transmisión, en el cual el profesor y sus estudiantes entablan un diálogo entre pares, con el objetivo de avanzar en un conocimiento de un problema o de una materia. El seminario es una forma específica de sociabilidad y de producción académica que en principio era ajena a la cultura surgida de la colonia y en general de la cultura académica colombiana y que no destacaba tampoco dentro del sistema educativo español. Parece ser que en Colombia la introducción del seminario en la universidad fue una demanda del movimiento estudiantil de la década del 20, hecha por las mismas personas que unos años después trabajaron en la refundación de la Universidad Nacional. Hablo de personas como Carlos Lleras o Germán Arciniegas, Socarrás, etc. Ellos como estudiantes, como parte de un movimiento estudiantil, al parecer fueron quienes pidieron que parte de las reformas educativas incluyera la creación de seminarios de investigación en las universidades. El propio Rubén Sierra reconoce que la filosofía alemana fue decisiva en el plan de carrera de filosofía en sus años de estudio, cuando él cursó entre 1959 y el 64. Durante los años de restauración conservadora, es decir, entre 1946 y 1957, algunos de sus profesores fueron separados de las cátedras. Si nuestra cultura era hispánica y católica, entonces la Universidad del Estado no tenía por qué promover la enseñanza de Kant y Hegel, que eran alemanes y peor protestantes. Fue el argumento de esa decisión burocrática, nos dice Sierra. Pero al comenzar la década del 60 se vivía un clima político distinto. Ya habían regresado al país algunos de estos profesores que viajaron a Alemania a adelantar estudios de filosofía, quienes se incorporaron a las plantas docentes de la Universidad Nacional y de los Andes.
Más recientemente, el profesor Gonzalo Serrano se ha referido a la especificidad pedagógica y de infraestructura que constituye el seminario dentro de la formación filosófica. Cito a Serrano: el propio desempeño de las clases está orientado por una metodología altamente exigente en materia de participación estudiantil, como en el caso especial de los seminarios, en los cuales hay una relación docente-alumno claramente diferenciada de, de la que caracteriza las clases tradicionalmente magistrales. Podemos hablar de una relación mucho más horizontal, para lo cual incluso hay que cumplir con ciertas condiciones de planta física. Los seminarios se llevan a cabo alrededor de una mesa, situación que facilita una interacción de igual a igual entre todos los participantes. En esta descripción del funcionamiento de los seminarios en la carrera de filosofía puede identificarse la convergencia del proceso de docencia e investigación en la escritura y en la lectura de textos sometidos a la revisión académica de pares. Se trata en el fondo del mecanismo que alimenta el sistema editorial universitario y el sistema intelectual, claro, con los aportes de los miembros de la comunidad por parte del tejido de una comunidad de interpretación. Es una práctica, un ritual y una forma de socialización que forman a los estudiantes en habilidades críticas y de exposición de sus ideas. Además, aplica un principio de filtrado de textos que es común a la edición, pues suelen ser los mejores o los más relevantes textos aquellos que eventualmente pueden ser depurados para ser reunidos en un libro o en una revista, ¿no? Por esa época, como parte del avance de la institucionalización de la filosofía, pues arrancó también la emblemática revista Ideas y Valores, ¿no? Aquí en pantalla vemos tres variaciones del diseño de su portada. Del número 1, que arrancó en 1951, de los números 27 y 29 del año 67, y el rediseño más reciente, que es del año 2020. El profesor Gonzalo Serrano, autor del artículo que mencioné ahora, reconoce que la presencia institucional de la filosofía se dio primero a través de la página de la revista, de las páginas de la revista de la Universidad Nacional, antes de la apertura de cursos y clases, pues la creación de esta unidad partió del reconocimiento de un vacío. Y cito aquí lo que decía la revista de la Universidad Nacional en 1944. No habiendo todavía en la Universidad Nacional el Instituto de Filosofía y Letras, esta publicación, la revista, ofrece sin embargo la oportunidad de congregar a muchos hombres de estudio que aún estando afuera de las cátedras se inspiran en las mismas preocupaciones de los que laboran dentro de nuestra organización. En general, el periodo de 1950 a 1985 no se destaca por la publicación frecuente de libros de filosofía. Al principio, cuando se construyó el edificio de la imprenta, y cuando existía la revista de Cultura Moderna, en ese momento sí se publicaron varios libros, pero lo más destacable de la actividad editorial filosófica de ese periodo, de 1950 a 1985, es la publicación continuada de esta revista, de Ideas y Valores. Bueno, finalmente, para cerrar el contexto, eh, quiero hablar de la Reforma Patiño y de la Dirección de Divulgación Cultural. A comienzos del Frente Nacional, después de aprobada la Reforma Académica Universitaria de 1964, mejor conocida como la Reforma Patiño, se reorganizó el antiguo sistema de facultades. Fueron creadas algunas nuevas facultades y varios departamentos fueron reunidos. En ese momento se configuró la Facultad de Ciencias Humanas casi como la conocemos ahora. Además, se reorganizó otra vez el sistema de extensión cultural en una nueva dirección de divulgación cultural. Esa década vio el florecimiento de nuevos departamentos académicos como historia, sociología, antropología, psicología, etcétera, pero también de nuevos servicios comunes como la Biblioteca Central y el Auditorio León de Grave, que fueron terminados a comienzos de la década del 70. Esta revista, la que vemos acá, arrancó en octubre de 1968, y este libro
también publicado en esas fechas, son parte, digamos, testimonio editorial de la reconfiguración, digamos, editorial que era paralela a esta reforma universitaria. Hablo de la revista UN de esta época, porque aquí fue precisamente donde el profesor Rubén Sierra publicó sus primeros textos, pero también porque, digamos, fue trascendental en ese momento la existencia de este tipo de revistas, que no estaban especializadas en un tema específico, sino que eran realmente revistas culturales universitarias. Ese tipo de modelo editorial y digamos ese tipo de mm, funcionamiento o de expresión pública del trabajo de los profesores, pues es cada vez menos frecuente, pero no quiere decir que haya desaparecido, solo que ha cambiado. Por ejemplo, ahora existe UN Radio, también existe UN Televisión, el UN Periódico, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que las universidades mm, tienen la necesidad de comunicar en un lenguaje más abierto, digamos, los resultados del trabajo de sus profesores y estudiantes, ¿no? Bueno, entonces aquí cierro el contexto, digamos, en el que Rubén Sierra nació y se formó. Y ahora sí quiero hablar en particular de aspectos de su biografía. Voy a hablar ahora de su vida. Eh, Primero quiero decir que Sierra pertenece a la generación de filósofos profesionales en el país que fue formada en la universidad por aquellos que fundaron las dependencias como el Instituto de Filosofía adjunto a la Facultad de Derecho, ¿no? Él fue estudiante en una época en que la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología y la historia aparecieron como profesiones en el país y mantuvo algunas relaciones con el núcleo de personas que instituyeron esas disciplinas, individuos que conformaban sus relevos de practicantes. En este sentido fue testigo de la invención, de cierta invención de las formas de ser científico social o de ser profesor universitario en esas áreas de conocimiento o de una actualización pues radical, ¿no? Para identificar su trayectoria como hombre de cultura o como escritor en el amplio sentido de la palabra, propongo la idea de que los efectos a mediano plazo de la política cultural de la República Liberal, como vimos en la sección anterior, configuraron el ambiente de su educación y de su práctica como filósofo. Según la solapa de la biografía del libro Ensayos en Populares, que es la que revela como más detalles de su vida, cito, Rubén Sierra Mejía nació en Salamina, Caldas, el 12 de junio de 1937. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá e hizo estudios de posgrado en la Universidad de Múnich en Alemania. Fue profesor de las universidades de Caldas en Manizales y del Valle en Cali, y de los Andes en Bogotá, y de la Nacional en Bogotá, claro. Se jubiló de la Universidad Nacional de Colombia en 1992 y fue profesor invitado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas en 1993. Además fue catedrático de la Universidad de los Andes desde 1998, aunque realmente él fue profesor de los Andes también en los años 80. Además, fue director de la Biblioteca Nacional de Colombia entre 1988 y 1991, así como profesor y conferenciante invitado en algunas universidades internacionales en Venezuela, México, España y Austria. Fue profesor emérito y honorario de la Universidad Nacional de Colombia, doctor honoris causa de la Universidad del Valle y de la Universidad de Caldas, director de la revista de Filosofía, Ideas y Valores entre 1976 y 1986, director de la revista de la Universidad Nacional de Colombia entre 1985 y 1987 y director de la revista Gaceta de Colcultura antes de la creación del Ministerio de Cultura entre 1992 y 1996. Bueno, digamos, esos son los datos públicos sobre la vida de Rubén Sierra Mejía.
pero les quiero contar que pues tuve la fortuna de entrevistarlo para la elaboración de mi tesis, entonces me encontré con él en su casa y tuvimos una charla larga y yo pues grabé e hice unas transcripciones de esa entrevista y le pregunté por detalles de su vida, ¿no? De su educación y de su familia un poco, ¿no? En este momento quiero recordar para las personas que quieran, digamos, profundizar en, digamos, en la biografía intelectual de Rubén Sierra, les quiero recomendar un ensayo que fue publicado en 2004 más o menos en este libro que se llama Artesanos y Disciplinas. Es un ensayo que se llama em, Tarea Inconclusa. En este ensayo, el profesor Sierra dice en 2004 que realmente no le interesa hacer una autobiografía porque le parece que eso despierta eh, la nostalgia y que no hay un sentimiento o una emoción más depresiva que esa. Entonces él dice, no, no quiero hablar de mi vida, voy a hablar es de lo que hice como profesor o editor o filósofo. Pero bueno, digamos, por esas raras oportunidades, lo que les voy a contar ahorita en algunas páginas es aspectos de la vida familiar o de la educación de Rubén Sierra Mejía. Yo hice la transcripción respetando la voz del yo de Rubén Sierra Mejía. Entonces voy a leer lo que él me contó, digamos, digamos en su voz, ¿de acuerdo? Entonces, a esta sección la titulo Breve biografía lectora de 1937 a 1964. Dice Rubén Sierra, es curioso que muchos escritores colombianos del siglo XX que contribuyeron a la modernización del pensamiento vinieran de la provincia. En el siglo XIX hubo mucha gente establecida en Bogotá que venía de la provincia y que llegó a tener mucha influencia, como Baldomero Sanincano. En mi caso, sí, yo venía de la provincia. Recuerdo que empecé a leer en Salamina. Mi familia tenía una biblioteca grande. Mi papá era ganadero, mientras que la familia de mi mamá estaba vinculada con las disciplinas de las letras, con el derecho. Tengo una anécdota que ocurrió entre mi papá y un primo materno mío que le preguntó a él, mire Luis, ¿usted por qué compra tantos libros si usted no lee? Entonces mi papá le respondió, yo tengo 13 hijos, espero que alguno se dedique a la lectura. Le dijo que era un impertinente, mi papá tenía ese tipo de respuestas. Entonces sí, yo me formé con una biblioteca grande que tenía más de 1000 volúmenes, pero la mayoría los doné a la biblioteca de allá. La biblioteca familiar tenía los clásicos de la literatura. Yo leí desde muy temprano a Dostoyevsky, El Quijote lo leí siendo casi niño, me divertí mucho. Mi hija lee El Quijote a mis nietos, me dice que son felices con eso. Ellos vienen acá y se ponen a ver los Quijotes que yo tengo en varias ediciones que son de las mejores. En esa biblioteca de mi infancia había colecciones enteras y libros sueltos. Mi papá compraba muchos libros de la editorial Losada y de Jackson. Cuando él venía a Bogotá yo le pedía libros. Una vez le pedí que me trajera Los Hermanos Karamazov y llegó con las obras completas en edición de Aguilar. Con los libros él no regateaba. Igual fue con la música. Él compró mucho equipo, él compró equipo y discos. No sé cómo sabía que Beethoven era un gran músico, que Mozart. Cuando iba a Manizales compraba sus discos grandes de 78 revoluciones. Mi papá no era un lector, llamémoslo un promotor de lectura sin ser un lector. Mi mamá sí leía, recuerdo que nos reunía para leernos novelas de Genoveva de Brabante o María o de cosas de ese tipo. De entre mis hermanos, solo el menor, que hasta hace poco fue profesor de psicología en la Universidad Nacional, un hermano mayor que leía un poco y yo aprovechamos esa biblioteca. La educación que recibí en el colegio era muy mala, pésima. A mí me respetaban porque yo vivía leyendo. A veces llegaba un cura a decir pendejadas y yo le rebatía. Fui educado por los hermanos cristianos en Salamina. Después entré a un colegio público donde era distinto porque podía conversar con profesores. Ellos no tenían vínculos clericales, sino que eran laicos,
como sabían que yo conversaba con ellos. Había varios que leían mucho. Era un ambiente que tenía muchos pueblos como Salamina, donde había muchos lectores. Siendo muchacho, era amigo de un médico y de un abogado que leían. Entonces nos sentábamos a tomarnos un café y conversábamos sobre un libro. Había un sastre que era muy amigo mío, que también era un buen lector. Había profesores de escuela como Fabio Ocampo López, que era de Aguadas, que venía a trabajar a Salamina. Tenía mucha gente con quien conversar sobre libros. En el Colegio Nacional de Salamina, donde hice parte del bachillerato, había una biblioteca. En el otro solo había algunos libros. La biblioteca del Colegio Nacional estaba abierta de noche y uno podía ir. No había restricciones a la lectura. Quien vigilaba por la noche era un profesor que decía, ahí está, lea lo que quiera. De esa época, en esa época el colegio era municipal y había sido fundado en el siglo XIX. Luego el departamento lo asumió y terminó siendo Colegio Nacional cuando yo ya estaba en Bogotá. Algunos profesores de ese colegio sí estimulaban la lectura, invitaban a algunos estudiantes que sabía que leían. En esos años me tocó la explosión de la novela de la violencia. Leíamos muchas. Recuerdo que leí las novelas de Caballero Calderón, Sin tierra para morir, de Eduardo Santa, Viento seco, etc. Mis lecturas en el colegio eran más literarias. Al final empecé a leer algo de filosofía. En mi casa estaba el libro Lecciones preliminares de filosofía, un libro delicioso de Manuel García Morente. Yo me puse a leer eso y me pareció un libro extraordinario. Uno habla ahora con un profesor y le responde que eso es una cosa elemental, pero en las manos de un muchacho, como va contando la historia de la filosofía, eso me atrajo mucho. Luego yo me fui a Medellín a terminar el bachillerato, pero no me aguanté eso allá y volví a Salamina y lo terminé. Fui interno en el Liceo de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero era insoportable. Los curas se metían en todo. Yo no resistía a estar en el internado, entonces un día me aparecí en Salamina y les dije, yo no sigo. Luego fui donde mi papá y le dije, me voy a estudiar a Bogotá. Y él me dijo, pues vaya, no hubo ningún problema. Me presenté a la Nacional y pasé. Yo estaba decidido a que yo me iba a quedar acá. Llegué en 1959. Tengo que reconocer que soy paisa y que Salamina es uno de de los pueblos paisas auténticos, pero yo no soporto el espíritu paisa. Yo no tengo una explicación de por qué son tan conservadores. Había una estructura familiar clásica nuestra que explotó. Era una familia muy autoritaria. Esa familia ya no existe. Hace poco publicaron un libro de Virginia Gutiérrez de Pineda, donde Ligia Echeverry, quien escribió el prólogo, dice que ese es un libro sobre una familia que ya no existe. Y es cierto, esa estructura familiar empezó a romperse en el Frente Nacional. La Universidad Nacional entonces seguía siendo una universidad conservadora creada por Laureano Gómez y el mismo Rojas Pinilla, pero ya habían empezado a llegar nuevos profesores. Yo no participé en ningún movimiento político, siempre me molestó el dogmatismo, entonces era impresionante. Fui muy cercano a algunas personas que conocí, entre ellas Jaime Pardo Leal, de quien en una época fui muy amigo. Tuve muy buenas relaciones con los mamertos, con Marroquín y con otros que ahorita no me acuerdo, y creo que era uno de los más tolerantes. Yo entré a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, donde empecé a leer mucho los clásicos griegos, no tanto los latinos. Lo que más me formó entonces fueron las lecturas clásicas, el estudio del griego, que tengo bastante olvidado, pero en ocasiones me ha servido. Tuve algunos profesores excelentes, como Josa Saranka, que era lituano. Fue un profesor excelente de pensamiento y de cultura griega. Siendo alumno, me hice muy amigo de él. Hasta aquí la cita de la entrevista que hice a Rubén Sierra a propósito de su biografía. Quiero complementar esto con otra entrevista que hicieron en el año 2010 un par de profesores de la Universidad del Valle, si no estoy mal. En esa entrevista del 2010, Rubén Sierra les decía a estos profesores lo siguiente. El primer tema que me sedujo y del cual dejé testimonio en unos pocos artículos que recogí en mi primer libro, Ensayos Filosóficos, fue la antropología filosófica. A él me dediqué
A él le dediqué cursos en la Universidad de Caldas y en la Universidad Nacional. Dos de esos ensayos estuvieron consagrados a escritores latinoamericanos, a Francisco Romero y a José Eusebio Caro. Subrayo este aspecto porque muestra mi interés desde los inicios de mi carrera académica por los temas latinoamericanos. Abandoné el tema no porque me hubiera agotado, sino porque me di cuenta de que no conducía a nada, que el tratamiento que yo le estaba dando pertenecía al pasado. El artículo que publiqué en 1972 sobre Max Scheler fue propiamente una despedida de mi interés en la antropología filosófica. Aunque yo había empezado a leer filosofía analítica desde muy temprano, cuando hacía mis estudios en la Universidad Nacional, no por incitación de los profesores, allí por entonces no se los conocía, sino porque me encontré en una librería de Bogotá el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, publicado por la revista de Occidente, y el ensayo de Carnap llamado Superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, publicado por la UNAM. Solo cuando estaba ya instalado en Bogotá me dediqué a su estudio e inicié mis cursos y seminarios en la Universidad Nacional. Debo decirles que realmente me sedujeron los análisis del positivismo lógico, ese trabajo puramente destructivo a partir del, descriptivo a partir del análisis del lenguaje. Todavía creo que la filosofía que desarrollaron los miembros del Círculo de Viena es una de las más extraordinarias aventuras del intelecto. Al mismo tiempo, con los cursos de positivismo lógico, me ocupé con la filosofía analítica propiamente dicha, la que surge a partir del llamado segundo Wittgenstein, y que también se la ha conocido con el nombre de Escuela de Oxford o Filosofía del Lenguaje Común. Bueno, digamos, ya casi terminamos eh, estos comentarios sobre la biografía de Rubén Sierra, y esta parte la quiero terminar con un testimonio directo, digamos, de su experiencia en sus primeros años como profesor y como estudiante en Alemania antes de regresar a Colombia para ser profesor. Según Sierra, y esto es parte de la entrevista que hice yo me fui del país en el 60 y pico, en 1964, y terminé y me fui enseguida. El viaje fue por cuenta de mi papá que me pagó todo. Me fui a estudiar a la República Federal Alemana. Alguna vez pasé a la democrática, pero era un ambiente opresivo. Yo arranqué mis estudios de Alemania estando en Bogotá. Danilo Cruz Vélez había ido a estudiar a Alemania años antes. Guillermo Hoyos había estado antes. Pero yo no tuve contactos con nadie de aquí estando allá, excepto por Rubén Jaramillo, con quien nos encontramos y con quien tuve una relación de amistad estando allá. Y en la entrevista de 2010 de los profesores que mencioné hace un momento, dice: mi experiencia personal no es generalizable, creo. Llegué directamente a Manizales como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Poco después fui nombrado decano. Desde esa posición me encontré con el problema esencial en el manejo de esa unidad docente, del que se derivaban todos los demás. Todas mis fuerzas tuvieron que concentrarse en no dejar cerrar la Facultad de Filosofía, en la que las directivas de esa universidad veían como un lujo innecesario, como un programa dedicado al estudio de disciplinas innecesarias en tiempos en que hacían falta los presupuestos para atender otras tareas más urgentes. Acepté una invitación para incorporarme a la planta docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad del Valle. Mi estancia en Cali fue corta. Me encontré con un problema similar, una facultad que no era bien vista por la institución. Me vine luego a Bogotá, a la Universidad Nacional, donde había hecho mis estudios profesionales. Aquí, en contraste, la Facultad de Filosofía era una dependencia académica que ya se había institucionalizado en la universidad, a cuyas directivas no se les pasaba por la cabeza que había que cerrarla para ahorrar presupuestos. Cito esto y menciono esto porque, digamos, también en la entrevista, cuyos apartados no voy a citar completos acá, quedó claro para mí que en esa época, cuando la filosofía en Colombia como disciplina formal era joven todavía, surgían conflictos entre los profesores porque
digamos, respetando sus preferencias y sus escuelas, más o menos cada uno quería imponer sus puntos de vista sobre la estructura curricular, etcétera, ¿no? Entonces, en una institución joven eso da pie a disputas y quiero decir que eso es parte del ambiente en el que el profesor Rubén Sierra empezó a ser profesor. Las disputas académicas e intelectuales por qué forma de la filosofía debía prevalecer, pues son parte de ese ambiente general, ¿no? Bueno, eh, me extendí un poco demasiado, perdonen por no calcular bien el tiempo, pero ahora quiero ya hablar estrictamente de la obra de Sierra. Antes solo quiero mencionar que un aspecto clave de su tarea en la universidad fue el ser director de revistas culturales y de un periódico que se llamaba De Frente. Vemos en pantalla el número cero del periódico De Frente, que fue publicado en septiembre del 83, y del volumen uno, número uno, de la tercera época de la revista de la Universidad Nacional, o cuarta época, según un orden que propone Claudia Cadena Silva. Ambas publicaciones fueron dirigidas por Rubén Sierra Mejía, aparte, claro, de la que ya mencionamos, Ideas y Valores. Entonces, para hablar de su obra, según la misma solapa de biografía del autor, que está más completa, incluida en Ensayos Impopulares, Sierra es autor de los siguientes libros: Ensayos filosóficos, publicado por Culcultura en 1978, Epiménides el Mentiroso, que es una selección, traducción y prólogo en un número especial de la revista Cuadernos de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes en 1980, La filosofía en Colombia, eh, publicado en Colcultura en 1985, La responsabilidad social del escritor, publicado por la imprenta departamental de Caldas en 1987, Apreciación de la filosofía analítica, publicado por la Universidad Nacional en el 87 también, Carlos Arturo Torres, publicado por Colcultura en 1989, La época de la crisis, conversaciones con Danilo Cruz Vélez, publicado en la Universidad del Valle en el 96, y las obras de Carlos Arturo Torres, con presentación, prólogo y notas de Sierra, publicadas por el Instituto Caro y Cuervo entre 2001 y 2004. Además, Sierra fue traductor de las siguientes obras: Émile Durkheim, Montesquieu y Rousseau, publicado en La Nacional en 1990. Leibniz, Tres textos metafísicos, con prólogo, publicado por la editorial Norma en el 93. Rousseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas, con prólogo, publicado por la editorial Norma en el 93. También tradujo un libro de Ernst Gombrich y David Eribon que se llama Lo que nos dice la imagen, publicado por Norma en el 93. Además tradujo un libro de Rawls y otros llamado Los derechos humanos, la Declaración de 1789, para el Instituto para el Desarrollo de la Democracia en el 95, perdón, y un libro de Johnson Simonides, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, publicado también por el Instituto de Desarrollo para la Democracia en el 95. Sobre su obra, eh, tengo que decir que como editor de publicaciones o como editor académico, esa obra es más abultada que su otra obra como escritor. La segunda circula en pequeños libros de ensayos y es corta en comparación con los volúmenes de publicaciones donde figura como editor, ¿no? Más páginas de acción cultural constituyen su legado como hombre de letras que las pocas que su propia voz escribieron, vertidas generalmente como textos para ser leídos en público o como ensayos madurados de sus lecturas de seminario con sus colegas y estudiantes. Es más, su obra como editor es una fuente para la historia de la cultura escrita en Colombia. Eh, Su disposición para la comunicación pública del pensamiento y de conocimiento se manifestó en las direcciones de periódicos y revistas, donde daba la voz principal a académicos e investigadores universitarios, pero también a artistas, escritores y poetas,
ejerciendo como editor y director de revistas culturales, como ya vimos, ¿no? Yo quiero, bueno, aquí no hay forma de mostrarles, pero quiero hacer un repaso muy rápido de qué tipo de obras escribió Rubén Sierra, aparte de las que mencioné. Él empezó publicando en Ideas y Valores varios ensayos y reseñas, y entre ellas destaco especialmente sus ensayos que son como textos dedicados a figuras del pensamiento que fallecían. Entonces Rubén Sierra preparaba textos y los publicaba. Digamos, ese sería un género de su obra que me parece muy interesante. En ese sentido, por ejemplo, publicó textos sobre Francisco Romero, sobre Max Scheler, um, sobre Bertrand Russell, sobre Karl Popper, sobre Jean-Paul Sartre, sobre Danilo Cruz Vélez, también sobre Miguel de Unamuno, etcétera. Sobre Llosa Zaranca también, sobre Cayetano Betancourt, etcétera. Bueno, eh, mm, no sé si ya me estoy excediendo mucho con el tiempo, me confirmas, porque podría leer algunas páginas más sobre el proyecto intelectual de Sierra. No, no se preocupe. Yo creo ¿Seguro? que lo que podemos, sí, 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 lo que podemos hacer es que usted lea y cortar el tiempo de preguntas del público o pues cortar esa parte. No, pues entonces mejor hagamos algo porque me gustaría pues escuchar las preguntas que tengan. Voy a reducir mi lectura solo al comentario de un ensayo que me parece fundamental, y yo creo que termino en 10 minutos y damos paso a las preguntas. ¿Les parece? Sí, yo estoy de acuerdo. Listo. Bueno, entonces pues disculpen por no medir bien el tiempo, pero voy a hacer un comentario a un ensayo que me parece fundamental y que me parece que resume bien lo que yo llamo el proyecto intelectual de Sierra, o digamos su actitud intelectual. Es un ensayo que encabeza el libro Ensayos Impopulares del 2002, que se titula Consideraciones impopulares sobre la cultura. Eh, Como ese ensayo encabeza ese libro, que fue el último libro de ensayos que Sierra publicó en vida, creo que él mismo lo consideraba uno de sus textos más destacados dentro de su obra como ensayista y conferencista. Además, creo que el credo intelectual de Sierra puede ser el primer párrafo de ese ensayo que voy a citar en extenso. Dice Sierra: tengo que aceptar que los problemas de los que me ocuparé en esta conferencia no son nuevos. Por el contrario, han sido motivo de mucha tinta sobre el papel, de discusiones académicas y periodísticas. Habrá que aceptar también que no han perdido vigencia. Por esa razón, he decidido volver sobre el tema, insistir en opiniones y argumentos que con frecuencia se olvidan. Quizás no haya una tesis de las que expondré aquí que no tenga su antecedente, que no haya sido expresada por un escritor, sea de carácter científico o bien literario, pero esto no quiere decir que me remito a una autoridad para buscar la aceptación del público, pues no pretendo con ello evitar la discusión y la crítica. Si las he recogido para el desarrollo de mis propias ideas, lo he hecho con toda la responsabilidad del caso y por consiguiente asumiendo el sentido problemático de todo lo que aquí se diga. Debo en- Debe entenderse por lo demás que con esta actitud mía no pretendo apropiarme de tesis o pensamientos ajenos. Todos ellos tienen su paternidad y procuraré reconocerla en su momento. Pero también es de rigor aceptar que me siento heredero de esas lecturas y que por lo tanto las utilizaré libremente, esto es, sin obligarme a ser fiel a la expresión y el sentido originarios. Me parece que este párrafo merece comentarios. Sierra describe, creo, un marco ético de la acción cultural en esa declaración de principios. Es un reconocimiento de un contexto
y de una interiorización de unas ideas y de unos valores que guiaron su trabajo intelectual. Propongo agrupar inicialmente esos aspectos como aspectos de una ética de la acción cultural a partir de ese texto que están relacionados en la siguiente tabla, que es la que estoy mostrando en pantalla. Ese párrafo, pero también en general los ensayos que Sierra publicó más o menos entre 1977 y 2002, tienen en común que siempre se sitúa una voz en yo, siempre se presenta una individualidad presente y una palabra. Él escribe en primera persona una conferencia y por lo tanto se dirige a un público en forma verbal y con su presencia, intentando expresar un mensaje claro desde un compromiso público, pero sin renunciar a la crítica. Lo hace además haciendo uso del lenguaje común. Probablemente la conferencia que fue leída en público, que tomó lugar en una sala o un auditorio, como en una sesión de seminario, requiere que la escritura tenga esa condición de claridad en mente, ¿no? Por lo tanto, debe hablar en un lenguaje corriente, evitando los términos especializados, sin caer en la banalidad ni en la ambigüedad que impide la comunicación. Además, Sierra habla de ejercer permanentemente una crítica pública de la sociedad y de la cultura. Aceptar el carácter histórico de los problemas sociales y culturales es una condición previa para superarlos. Además, se debe reconocer que las discusiones sobre esos problemas colectivos se hacen en espacios especializados como la academia, pero también en los medios de comunicación. Debido a la persistencia de algunos problemas públicos que no dan señales de avance ni de soluciones, por falta de criterio para resolverlos o por obstáculos para hacerlo, él decide tomar la vía del estudio de la historia y escribir sobre los asuntos para formular alternativas. Además, esa participación pública como hombre de letras es una experiencia basada en la libertad y en su propia experiencia, valga la redundancia, ¿no? En el caso de Sierra, cuando escribe este ensayo, pues se trata de un hombre maduro, su experiencia vital y profesional lo autorizan para hablar sobre opiniones y argumentos olvidados que pueden ser alternativas y ofrecer criterios de respuesta ante las incógnitas del presente. Para ello se refiere a tesis de autores y antecedentes que hacen parte de la cultura escrita, pero no se someterá a ellos como autoridades para complacerse con el público, sino que se propone abrir una discusión libre y ejercer la crítica. Sierra insistió mucho en la responsabilidad del escritor en el sentido de asumir las posiciones personales como una responsabilidad profesional del trabajador de la cultura que requiere no apropiarse de ideas ajenas, sino al contrario, reconocer esos vínculos para reelaborarlos. La herencia de la lectura de la cultura en el sentido amplio y de su interiorización permiten usar sus ideas libremente, como la forma de creación expresada, por ejemplo, en el género del ensayo. Y finalmente, en sus ensayos y en este texto introductorio que estaba leyendo, es evidente su reconocimiento del contexto y de la identidad cultural abierta. ¿Qué quiero decir? Que tomar conciencia de la historicidad de las sociedades y de sus culturas implica reconocer la necesidad del diálogo abierto con otras para incorporar propiedades pertinentes a la tradición local que propicien la renovación cultural y estética y la convivencia entre las sociedades. La traducción, por ejemplo, es un proyecto cultural fundamental para la naturalización de nuevos valores e ideas que se juzgan pertinentes para superar el problema. Ese ensayo del que estoy hablando y del que estaba resumiendo esto con esta tabla se divide en dos partes. En la primera, Sierra explora la noción de identidad cultural individual y colectiva y la noción de solidaridad entre culturas, mientras que en la segunda parte extrae las conclusiones de su llamada al cosmopolitismo para animar la traducción como un proyecto modélico y como un método fundamental de renovación cultural. El texto incluye otra declaración de principios. Cito:
No es posible hablar y actuar por fuera de la propia situación cultural, pero debo advertir que con ella no quiero afirmar que se debe ser siempre solidario con cada una de sus manifestaciones o que se las puede suscribir renunciando a la crítica o el desacuerdo. Puedo separarme de las creencias religiosas imperantes o de los valores morales que rigen nuestra vida social, pero lo cierto es que no me es posible renunciar a mi mundo actual. Es decir, termino la cita, es decir, que la cultura heredada por una persona es el marco general de interpretación del mundo. Cito, una verdad de perogrullo que con frecuencia se olvida. Termino la cita. Sin embargo, advierte sobre la confusión entre la cultura heredada con la tradición, con la identidad cultural, pues es posible rechazar algunos de los aspectos de la cultura heredada, como la religión, la moral social, etc. La noción de identidad cultural tiene un contenido ontológico. Por otro lado, el contacto con otras culturas tampoco implica necesariamente la identificación, pero sí requiere la solidaridad, cuestión ética, como el respeto por el valor intrínseco de otras culturas, especialmente de las más cercanas geográficamente en el territorio común. Sierra propone revisar primero la cuestión de la identidad personal, aclarando que la identidad colectiva es su prioridad en el texto. Como problema filosófico, la identidad personal puede resumirse como la construcción de la personalidad a través de la educación, el temperamento, las vocaciones, aficiones, los hechos de la biografía, la conciencia de pertenencia cultural, la conciencia de sí, etc. Por otro lado, la identidad colectiva surge históricamente con la responsabilidad del escritor moderno como práctica de respeto y valoración por culturas ajenas, en el marco del relativismo cultural y la conciencia de la diversidad humana. Michel de Montaigne planteó ese problema. La situación que encontramos en el mundo y en nosotros es la polivalencia cultural, es decir, la diversidad de fuentes de nuestras prácticas, de nuestros artefactos y de nuestras ideas y valores. Los contactos con otros grupos humanos es la condición signada por el mundo moderno desde el descubrimiento de América. Los individuos con experiencia de culturas diferentes, por formación o por emigración, dan origen al cosmopolitismo y al mestizaje. Sin embargo, la identidad es un proceso de conformación y no es innata por nacimiento en un lugar o en una familia. Sobre la identidad cultural, por otro lado, Sierra prefiere concentrarse en sus relaciones con las políticas estatales, pues tienen el inconveniente de convertirse a veces en obstáculos a los diálogos entre culturas y sociedades, por lo tanto en barreras para el alcance de logros conseguidos por otros grupos o para la comunicación de los logros de la cultura propia. En todo caso, define la identidad cultural como una condición de comunidad de ideales básicos, valores, lengua, religión, etcétera, en la cual un individuo puede diferir por su experiencia, como rechazo o actitud crítica ante su propia cultura, pero también como el reconocimiento de representaciones intersubjetivas sobre pertenencias que no son compatibles eh, con mayorías de población. Está claro entonces que la cultura excede los límites fijados por la vía política como las fronteras de los países, por lo cual hay traslapes territoriales de grupos culturales, como pasa en las fronteras e incluso dentro de un mismo país. En el caso colombiano, la coexistencia incluye grupos de orígenes muy distintos mediados por el mestizaje, pero también con frecuencia las barreras se alzan entre indígenas, afrodescendientes, mestizos o descendientes de europeos. A pesar de eso, es posible también la identificación cultural contrahegemónica, es decir, cuando los grupos diversos colaboran entre sí por una causa común, como la defensa de sus territorios o sus derechos. Ahora bien, lo importante para la exposición de Sierra es la conciencia de la historicidad de la cultura, de su relatividad y de su carácter no definitivo. Cito, las culturas no son esencias sino procesos, su carácter es histórico. Cierro cita. Por otro lado, la solidaridad entre culturas como noción de tipo ético no es una simulación de identificación de elementos básicos de otras culturas, sino consiste en el, cito, el reconocimiento que se les debe a sus derechos, de que sean tratadas
con los miramientos que se les exigen a la cultura propia, a respetar su autonomía para que ellas mismas sean lo que decidan como su destino o como etnias, y no tratar de asimilarlas a los principios que rigen la cultura dominante o hegemónica. Termina la cita. La revisión de la historia le permite citar dos ejemplos de políticos colombianos de los dos partidos políticos dominantes. Sierra cita el caso de Miguel Antonio Caro y Rafael Uribe Uribe, quienes desde orillas ideológicas diferentes, desde una misma identidad cultural que ellos compartían, vieron en cambio a los indígenas y a su territorio como un proyecto de continuación de la conquista por la empresa de la explotación, la evangelización y la aculturación en una actitud común de incomprensión del otro, actitud extendida a toda América Latina durante el siglo XIX y aún durante el siglo XX y el XXI. A partir del punto anterior, Sierra orienta sus argumentos en contra del nacionalismo cultural cuyo marco de origen histórico es el totalitarismo de izquierdas o de derechas. Él cita un par de ejemplos de actitudes de funcionarios públicos colombianos que rechazaron la promoción de muestras de cultura europea para privilegiar muestras de la cultura local nacional y reconoce en esas actitudes una predisposición a construir una cultura cerrada a la cual él opone la abierta, que, cito, no se limita a trabajar con los elementos diferenciadores, sino también con aquellos que ponen a los pueblos en relación con otros, a interactuar entre sí y que los exponen, por así decirlo, a sus logros culturales que han alcanzado otros pueblos. Termino la cita. En forma de diálogo con otros orientada hacia el autorreconocimiento, la educación consiste en la objetivación y la relativización del patrimonio cultural propio en relación con otras tradiciones. Puede que las actitudes del nacionalismo cultural tengan origen en algunas actitudes intelectuales de mala fe, como el esencialismo que pretende identificar un rasgo de la idiosincrasia de un pueblo con un elemento alrededor del cual deben responder todos los hechos sociales, como si la identidad aria de la Alemania del Tercer Reich o el hispanismo católico en el caso de la España franquista. Por ejemplo, hoy es claro que Colombia sufrió un retraso cultural y educativo durante el periodo de la hegemonía conservadora a partir de la regeneración hasta las reformas de la República Liberal y que en la restauración conservadora de mitad de siglo hubo intentos de cerrar el país a fuentes culturales insuficientes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo de posguerra, en otra fase de incorporación del país a la economía capitalista internacional. No siempre el nacionalismo cultural se impone en medio de una tiranía. Basta la aparición de una actitud narcisista concentrada en su propia idiosincrasia que puede identificarse por el rechazo o el temor a contrastarse con otras formas que puedan mostrarle sus limitaciones, personalidad que en el fondo la considera exonerada de toda crítica. Es claro que las comunidades dedicadas a la creación artística o científica e instituciones públicas y privadas tienen el deber de estudiar la cultura propia en sus diferentes facetas. Por ejemplo, la cultura popular latinoamericana es muy rica y variada y ha dado lugar a cantidad de expresiones sobresalientes, pero ese conjunto de tradiciones no puede convertirse en valor absoluto para juzgar expresiones de otros orígenes. Esto solo empobrece a la cultura local. Todas las culturas tienen la necesidad de recibir influencias de las otras, pero no todas ni de cualquier tipo, claro, sino aquellas con propiedades pertinentes, que puedan contribuir al enriquecimiento sociocultural, pero también a soluciones para problemas que las sociedades receptoras no disponen. A esa necesidad de influencias externas pertinentes, Sierra la denomina naturalización, tomando el término de Ernst Gombrich en el sentido de préstamos necesarios para la apropiación de ideas o valores que les eran desconocidas. Esas transferencias culturales operan como posibilidades de asimilación de renovaciones e implican la subjetividad de formas de pensar sin que su procedencia sea definitiva, lo cual es el mecanismo del verdadero mestizaje cultural a la cual está sujeta una cultura viva que no es otra cosa que una encrucijada de tradiciones o préstamos extranjeros.
La subjetivización implica la interiorización de esos elementos recibidos que se asumen como formas de hacer o pensar y que se incorporan en una sociedad a través de su educación activa. En cambio, cuando esos contenidos dejan de incorporarse a la subjetividad de los individuos, entonces una cultura enfrenta su pérdida de vigencia, pues una cultura no puede alimentarse de sí misma en forma indefinida, pues se apodera de esta eventualmente la improductividad, el empobrecimiento, la decadencia y la degradación. Por eso, para Sierra, la traducción es un modelo definitivo de un proyecto cultural orientado a la renovación que implica el acto creador a través de la lectura con lentes de otra lengua. Por la influencia de Alemania en las artes y las ciencias mundiales, por la propia formación de Rubén Sierra, esta se ve en la traducción, perdón, la traducción es una de las claves del germanismo como ampliación de las tradiciones, como renovación de lo propio a la luz de lo ajeno. El concepto de literatura mundial, por ejemplo, formulado por Goethe, por su tradición, por su vocación abierta, es el proyecto de apertura cultural más ambicioso que persigue el reemplazo de las literaturas nacionales por una literatura cuyos problemas sean de verdad de valor universal. Por esa vía, Sierra nos recuerda que la lengua española gozó en el siglo XX de los frutos de una apertura cultural a través de la edición, cuando la actividad divulgadora de la traducción vertió en nuestra lengua los clásicos de la filosofía y el pensamiento modernos, especialmente del alemán. Ese proyecto, llevado a cabo fundamentalmente por españoles exiliados, mexicanos y argentinos especialmente, permitió naturalizar en nuestras culturas algunas de esas ideas, renovó la escritura y el pensamiento en nuestra lengua y contribuyó a reorientar la vida estética y moral en nuestros países. Y hasta aquí pues mi intervención y pues si hay alguien todavía en línea, me gustaría pues escuchar comentarios o preguntas y pues de nuevo muchas gracias a todos por escucharme y por acompañarme. No, Juan, antes, muchas gracias por su presentación. Sí hay gente que está todavía conectada y pues voy a leer las preguntas. Y el pensamiento en nuestra lengua. No puedo abrir la cámara, pues no creo que pues primero sea necesario. Además, mi internet está fallando, entonces creo que voy a evitar a toda costa que se caiga la transmisión o que se cierre la cuenta. Ok, La primera pregunta es, pregunta Diego Vargas, ¿qué tipo de texto podría ser eh, pertinente para conocer el pensamiento de Rubén o para conocerlo, para introducirse en su pensamiento? pues yo creo que hay que tener en cuenta en general el ensayo fue, digamos, el género que él prefirió en general. Entonces, eso predispone un poco la lectura de su obra, porque el ensayo permite precisamente explorar ideas en forma libre, ejerciendo la crítica, por supuesto, pero sin comprometerse con un juicio de autoridad, por ejemplo. Lo que a mí me interesó de Sierra especialmente fueron sus ensayos de historia cultural y del pensamiento colombiano, de los que publicaron, de los que se publicaron en la colección de pensamiento colombiano, estos que estoy mostrando en pantalla. A mí me parece que los ensayos que publicó al final de su vida en estos libros son la mejor forma de introducirse a su pensamiento porque a partir de sus análisis de la historia y del pensamiento colombiano, uno puede echar para atrás en sus obras originales, digámoslo así, y darse cuenta de cuáles son sus fuentes, que están alimentadas por su experiencia, pues, como ser colombiano y crecer en el Frente Nacional, pero también pues ser profesor de filosofía, ¿no? Dedicarse a la filosofía analítica por un lado, pero también a la historia del pensamiento por el otro, de, digamos, contribuir como editor con pequeñas notas, digamos, a la circulación de ideas, etcétera, ¿no? Entonces, pues,
el ensayo histórico, digámoslo así, sería, a mi modo de ver, la mejor forma de introducirse en la obra de Sierra para descubrir luego sus propias fuentes, para descubrir, por ejemplo, que el modelo de expresión de Bertrand Russell como escritor de ensayos y como, digamos, modelo de ser profesor está en la fuente de esto que terminó siendo una obra de un crítico cultural, pero también de un filósofo, de un historiador, de un crítico literario también. Entonces, pues esa es mi propuesta de lectura. También pueden leer el ensayo, bueno, la conferencia que publicó Saga en su primer número. Claro, Toca promocionar a Saga. sí, Em, Hay una segunda pregunta, bueno, de hecho hay varias preguntas. Déjeme leer la siguiente. Deme un segundo, por favor. Dice Solvi Castro, como intelectual, Rubén Sierra reflexionó sobre problemáticas colombianas. ¿Cuál cree que fue su mayor aporte al pensamiento colombiano? mm, esto va a sonar un poco paradójico, pero creo que el principal aporte de Sierra al pensamiento colombiano fue llamar la atención sobre la necesidad de pensar el pensamiento colombiano y de pensarlo en forma histórica. Es decir, él denunció muchas veces en sus ensayos, en el de Saga, por ejemplo, él dice que eh, los estudios sobre el pensamiento colombiano son despreciados por los propios filósofos profesionales o por los propios intelectuales colombianos como una cosa de segundo o tercer orden. Sin embargo, él dice, un momento, esa es una actitud que es contraproducente porque si no somos conscientes de nuestra propia tradición, no podemos juzgar bien el origen de nuestros problemas, sobre todo por vía política o social, y por lo tanto no estaremos suficientemente capacitados para identificar, por ejemplo, en el momento presente, qué alternativas surgen para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, él reflexiona sobre la crisis de la violencia en Colombia y se dice, oigan, es que hay que conocer a los pensadores políticos o a los escritores, a los novelistas, a, a lo que escribían o pensaban las guerrillas, a lo que escribía o pensaban las élites colombianas, los presidentes, los senadores, lo que se decía en la prensa, etcétera, porque en esas fuentes diversas, no solo filosóficas, está el origen de esa disputa por las ideas que modelan a la sociedad, ¿no? Entonces, para cerrar la respuesta, insisto, el mayor aporte de Sierra al pensamiento colombiano es llamar la atención sobre la necesidad y la pertinencia de conocer nuestra propia tradición y conocerla críticamente, ¿no? A la luz de una cultura mundial, a la luz de, de una apertura mental a otras formas de la cultura, no solo latinoamericanas, sino también europeas y norteamericanas. Muchas gracias, Juan. Ahora Felipe Solano tiene las dos preguntas con las que cerraremos esta conferencia. La primera es, dado que esta charla se transmite en una revista estudiantil y su trabajo, Juan, parte de los estudios editoriales, a grandes rasgos, ¿qué aprendizajes aporta el legado editorial del profesor Rubén Sierra a la producción y divulgación de conocimiento hoy? Pues yo recuerdo que en la entrevista, cuando lo visité en su casa, eh, yo le pregunté al profesor Sierra si él leía prensa en internet. Y él me dijo que sí, pero que le molestaba por no estaba acostumbrado a leer en pantalla, etcétera. Pero que sí leía Le Monde Diplomatique en línea y el New York Times a veces. Vamos, él estaba muy preocupado por la actualidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que él era consciente de que simplemente las formas de comunicación del pensamiento habían cambiado y que el Internet y
y la tecnología digital simplemente impuso unas nuevas formas a la comunicación y al pensamiento a las cuales hay que prestar atención. Entonces, otra actitud lo explica bien. En el seminario Cátedra de Pensamiento Colombiano, donde se publicaron estos libros que vemos en pantalla, esos profesores, en particular el profesor Lizima Coparra, se preocuparon por crear un proyecto en forma como de repositorio digital que se llamaba Biblioteca Virtual Colombiana o Biblioteca de Autores Colombianos. Me confundo ahorita del nombre. Lo hicieron porque era obvio, es obvia, mejor dicho, la necesidad de disponer en forma digital de archivos de libros, revistas, periódicos de nuestro pasado para poder ver en ellos qué es lo que tienen para decirnos ante nuestros problemas contemporáneos. Es decir, Sierra y Lizima Coparra en ese sentido, pues eran conscientes y son conscientes de que eh, la edición en papel no puede quedarse solo como un registro en los anaqueles, sino que lo que importa realmente es el pensamiento vivo de las ideas que están condensadas en ello, ¿no? Por eso la digitalización de la edición y del pensamiento y de la prensa, etcétera, pues nos impone ahora el desafío de que ahora tenemos tanta información que es difícil filtrar lo que es pertinente, ¿no? Entonces, para cerrar la respuesta, creo que la preocupación de Sierra por el pasado del pensamiento colombiano es una invitación a buscar formas de un criterio para, para evaluar el presente. Es decir, esa preocupación por el pasado del pensamiento colombiano es también una invitación a formarnos un criterio para resolver los problemas que enfrentamos en la actualidad. Eh, mm, y la edición, en ese sentido, tiene mucho que hacer en esa actividad política, ¿no? Me refiero a actividad política como el hecho de estar actualizado y saber qué está ocurriendo, por ejemplo, con la pandemia o con eh, los resultados de las investigaciones en la universidad o con las discusiones intelectuales a propósito de los gobiernos autoritarios, etcétera. Esa capacidad de la edición de conjugar las voces distintas de los pensadores del presente es lo que nos habilita como sociedad a través de la opinión pública para discutir posibles soluciones a nuestros problemas, ¿no? Entonces, su contribución editorial es buscar en el presente, perdón, buscar en el pasado criterios para pensar nuestro presente y a lo mejor pues construir un futuro menos peor. Muchas gracias, Juan. La última pregunta y con la que cerramos esta charla es la siguiente. En esta amplia lectura de la obra del profesor Rubén Sierra, Juan, ¿cómo se puede describir la idea de pensamiento colombiano, entrecomillado? ¿A qué se referiría desde la perspectiva del autor? Bueno, en esto no lo alcancé a mencionar, pero en el último prólogo del último libro publicado, el que se llama La hegemonía conservadora, Rubén Sierra lo deja bien claro, digamos, como lo expliqué, como estos libros tienen carátulas diferentes, los lectores no siempre nos fijamos en el hecho de que es un proyecto intelectual cohesionado y completo, como cerrado en sí mismo. Entonces él advierte en su último prólogo, el de la hegemonía conservadora, y explica que no solo es una colección que tenía el propósito de explorar el pasado del pensamiento colombiano, sino que se refiere a pensamiento en general y usa esa palabra en específico porque es ambigua y porque permite que personas que son expertas en disciplinas diferentes puedan
confluir en un seminario precisamente para pensar, por ejemplo, en la época de Miguel Antonio Caro. ¿Cuál era el pensamiento de Miguel Antonio Caro respecto al papel del Estado en la regulación de las relaciones públicas, por ejemplo? Si, si en ese momento los participantes del seminario hubieran dicho, no, vamos a hablar es de historia de la filosofía colombiana o de historia de la política colombiana, Sierra declara que eso habría, digamos, coartado el intento de ese seminario cátedra de hacer confluir los intereses de profesionales de disciplinas diferentes. Entonces, el uso del término pensamiento tiene la ventaja de que permite ese cruce de miradas y permite la confluencia, porque, pues, aunque uno puede decir, bueno, el pensamiento es más o menos la elaboración intelectual que una persona hace de un aspecto de la realidad, por ejemplo, pues también tiene la desventaja de que no es preciso y por lo tanto no es que cualquier cosa valga, sino que uno se da cuenta que los libros, perdón, los ensayos publicados en estos libros, a pesar de que, digamos, exploran esta noción abstracta y poco definida de pensamiento, realmente sí están capturando, digámoslo, el espíritu de una época, en el sentido de que no se preocupan tanto por la especificidad disciplinar. Por ejemplo, si un sociólogo escribe sobre la violencia de mitad del siglo XX en uno de estos libros, eso no implica que otros ensayos del mismo libro no puedan hablar también en términos sociológicos, pero refiriéndose a otros aspectos de la vida nacional. Entonces, también es posible ver cómo los ensayos históricos de esta colección se iluminan mutuamente. Y creo que lo hacen gracias a que la noción de pensamiento es tan amplia que en principio no ha incluido y de lo que se trata es de conformar colectivamente un criterio para evaluar una época, para evaluar cómo en el pasado nacional los políticos, los profesores, los artistas, los arquitectos, etcétera, cómo resolvieron los problemas que podemos tener todavía. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Que es nuestro gran problema nacional. Bueno, yo creo que acá podemos dar por terminada esta conferencia. Quiero darle las gracias a Juan Solano de parte de todo el comité editorial de Saga y a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Em, la conferencia va a quedar grabada y va a ser subida a YouTube. En el caso, pues, de que alguien quiera volver a verla. A Juan solo tengo, pues, que decirle de nuevo gracias y espero que podamos encontrarnos y trabajar juntos en alguna próxima ocasión. Ojalá así sea. Muchas gracias a todos por la invitación y a las personas que nos acompañaron. Mil gracias. Hasta luego, feliz noche y feliz noche a todos Chao. nuestros clientes.